Buenas tardes, mi nombre es Alexis Emanuel Heredia Ceballos de la Universidad Tecnológica de México Campus Cuitláhuac y esta es mi infografía de la administración de riesgos en proyectos tecnológicos. En nuestra agenda tenemos 4 partes y 4 puntos a tomar en cuenta. El primero de ellos son los aspectos importantes. En este hablaremos sobre el análisis de riesgos y las técnicas que podemos implementar de manera concreta para poder prevenirlos. En la parte 2 hablamos de ciertos métodos para prevenir riesgos. En la parte 3 damos ciertas recomendaciones que se pueden llevar a cabo para hacer esta prevención de riesgos más continua. Y por último, en la parte 4 mencionaremos un artículo que habla sobre este tema en un estudio ya hecho en España. El análisis de riesgos en un proyecto prácticamente consiste en tener en cuenta los riesgos que se pueden llegar a presentar en los proyectos. Aquí mencionamos 2 técnicas que se pueden implementar en estos casos. La primera es por método. Básicamente son metodologías que se pueden implementar y que son muchísimo más efectivas que seguir una jerarquía de pasos respecto al análisis de riesgos o la prevención de los mismos. Segundo, están los pasos. Los pasos son únicamente ciertas actividades o ciertas técnicas que se pueden implementar para llevar cíclicamente un orden y correctamente una prevención de riesgos sin requerir una metodología completamente. Pero obviamente requieren una efectividad un poco menor, ya que no son datos comprobables o no son tan eficaces como lo pueden llegar a ser las metodologías. Métodos para prevenir riesgos en proyectos tecnológicos. Como pueden saber, nosotros mencionamos solo 5, pero existen muchísimo más métodos de los que pueden ustedes investigar en los contenidos de esta materia. El primero que mencionamos en este caso es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo se basa en estadísticas, en probabilidades. Básicamente analiza numéricamente los riesgos y la probabilidad de impacto que pueden llegar a tener en los objetivos del proyecto. Por otro lado, el análisis cualitativo no se basa tanto en estadísticas, sino que evalúa el impacto que pueden tener las consecuencias del mismo riesgo sobre nuestro proyecto. Van de la mano ambas, pero requieren diferentes técnicas para su implementación. Después tenemos el análisis DOFA, FODA o SWOT. Muchos de ustedes conocerán este análisis ya que es de los más usados ya en cuestiones empresariales, de negocios o de proyectos. El análisis DOFA nos da una amplia variedad de oportunidades que podemos aprovechar y también nos dice qué amenazas, qué fortalezas y qué debilidades tenemos en el proyecto. Esto es muy importante ya que nosotros no siempre tenemos la noción de los problemas que podemos llegar a presentar ni tampoco de las áreas de oportunidad que podemos aprovechar. En la lluvia de ideas, que es el cuarto punto que mencionamos aquí, más que un método es una técnica que se puede utilizar cuando en un proyecto o en la planificación de un proyecto se tienen diferentes ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más ideas haya por cierta cantidad de personas, es mejor la lluvia de ideas. Esto quiere decir que podemos englobar todas las ideas y en base a ellas seleccionar la que más nos convenga o la que más se adecue a nuestro objetivo principal. Y por último, la matriz de riesgos. La matriz de riesgos básicamente es una herramienta de análisis de riesgos que nos ayudará a la evaluación del riesgo y a su posible impacto en cuestiones de gravedad. Obviamente esta matriz de riesgos es implementada más en la planificación del proyecto, ya que desde los inicios tenemos que tener en cuenta qué riesgos pueden ser potenciales y con qué gravedad pueden llegar a presentarse. Los pasos para prevenir riesgos que nosotros mencionamos son simplemente 5. La planificación del riesgo, la identificación del riesgo, el planteamiento del riesgo, la implementación de soluciones o respuesta a los riesgos y el monitoreo y control del riesgo. Las recomendaciones para poder aplicar estos pasos son las siguientes. Como ya se mencionó anteriormente, planificar los riesgos de forma anticipada es importante, ya que con esto podemos reducir los riesgos posibles que se nos pueden llegar a presentar.
Segundo, tenemos que identificar los riesgos más potenciales. ¿Qué riesgos nos perjudican más? ¿Qué riesgos pueden afectarnos de manera más negativa? Después de esto deberíamos determinar la probabilidad y el impacto que pueden llegar a tener en el proyecto y en sus objetivos, ya que debido a esto tenemos una noción más concreta de cómo podemos atacar el riesgo y cómo podríamos prevenirlo en caso de que aún no se haya presentado. Después tenemos que encontrar soluciones de manera cooperativa, ya que tenemos que dar opinión a todos los encargados de este proyecto, a todas las partes importantes, y encontrar una solución en base a una lluvia de ideas puede llegar a ser una buena forma de darle solución o prevenir como tal los riesgos que se pueden llegar a presentar. Por último, revisar la evaluación de riesgos de forma periódica. Así como lo pueden ver ustedes en el apoyo visual que tenemos del lado derecho, todo esto debe de ser cíclico y también debe de ser periódico, ya que no podemos simplemente resolver un problema y después olvidarlo. Deberíamos de llevar un cierto progreso y una cierta bitácora que nos permita entender qué hicimos en el momento para poder resolver otro tipo de problemas y poder prevenir otro tipo de riesgos. El artículo de interés mencionado en esta presentación es en base a un estudio que se hizo en el desarrollo de softwares en España. Básicamente este estudio nos arrojaba ciertas estadísticas que tenían los desarrolladores en cuestión al conocimiento de las metodologías para prevención de riesgos y cómo para ellos es relevante o no, en su debido caso, el utilizarlos en su trabajo. La mayoría de las personas son conscientes de que es importante conocer las metodologías e implementarlas en ciertos problemas, pero así como la mayoría de las personas es constante en la encuesta, también muchas de estas personas tenían cierta idea distinta a la implementación de las metodologías, ya que muy probablemente en el desarrollo de softwares, a pesar de que se presenten ciertos problemas, las soluciones son bastante rápidas y no requieren realmente de un análisis concreto. Es por eso que nosotros vamos a presentarles en este momento dos posibles soluciones que podríamos integrar para que las personas sean un poco más conscientes de cómo pueden aplicar estas metodologías a pesar de que sus riesgos sean mínimos, ya que es importante tener en cuenta que un riesgo puede empezar de manera pequeña y después puede ser un riesgo de gran magnitud. Nosotros, en las conclusiones sobre los estudios arrojados en esta encuesta, prevemos que implementar ciertas capacitaciones nos puede ayudar a que las personas desarrolladoras de softwares que están encargadas de este tipo de programas entiendan de mejor manera que en su trabajo, a pesar de no requerirse tanto una metodología para poder prevenir riesgos, sí es importante tenerlas en cuenta y sí es importante aplicarlas aun cuando el riesgo no requiera mucha atención, ya que, como lo habíamos mencionado antes, un problema puede empezar de manera muy mínima y después puede tener una magnitud más grande. Como segundo punto o segunda idea, podríamos alcanzar la mitad de objetivos previstos si es que orientamos de manera correcta a estos desarrolladores. No simplemente explicarles qué es la metodología de prevención de riesgos, sino también poderles dar soluciones, poder entender qué es el problema y por qué no lo quieren implementar, ya que muchos en la encuesta preguntaban que si esto se puede hablar con las personas encargadas del proyecto, ya que pueden incluso poner en duda su trabajo y esto podría incluso provocar despidos debido a que se pueden presentar riesgos en el trabajo de esta persona. Gracias a esto podemos implementar chequeos mensuales o anuales sobre los riesgos que se pueden presentar en el proyecto y tener una información más concreta para poderla utilizar en un futuro si es que se nos presenta otro tipo de riesgo. Con esto doy una conclusión. Dejo aquí mis referencias para que ustedes las puedan checar con más calma. Y la mayoría de las ideas que yo tomé de esta infografía son de los contenidos semanales que hemos visto en esta materia. Muchas gracias y que pasen bonita tarde.